Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Aquí exploramos los distintos tipos de implementaciones de las herramientas de la suite y su marketplace, para poder compartirte tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernán Alavi y me acompaña en este podcast Federico Kiwan. ¿Cómo está, Federico? ¿Cómo estás, querido Hernán? Y hasta acá hemos llegado. Muchas gracias. Este es el último capítulo de esta serie de ITSM, de esto de infraestructura, de los temas que hemos hablado. Como saben, hemos tocado todo lo que fue el Request Management, la parte de incidentes, y bueno, y ahora toca la última parte que es Problem Management, o sea, el manejo de problemas y el manejo de cambio, Change Management, que son los puntos que vamos a estar abordando ahora. Así que, Hernán, bueno, también pasa tu publicidad también de nuestro webinar. Bueno, dale, vamos con el webinar primero, que ya queda poco. El 13 de octubre es inminente, tenemos muchos invitados que se han estado sumando, tenemos muchos asistentes. Tenemos varios que ya nos han confirmado que vienen desde el podcast, así que esperamos sumar unos cuantos más. Esperemos que nos ayuden a eso y que nos podamos encontrar. Eh, Ahora sí, vamos a buscarnos más al temario en cuestión y que empiece la música, ¿no? Bueno, acá estamos en este último episodio de esta saga tan interesante sobre el uso, digamos, del IT Service Management. Vamos a estar primero abordando el tema de los problemas, como vimos en el episodio anterior, vimos el tema de incidentes. Que bueno, un incidente, como lo habíamos definido, era básicamente cuando algo dejaba de funcionar, digamos, cuando algo cambiaba en un estado que no era el esperado y por ende nos generan, digamos, una solicitud en nuestro portal, en este caso de Jira. Entonces, ¿qué pasa cuando es un problema? Un problema lo podríamos definir básicamente como un conjunto de incidentes relacionados a un mismo punto. Digamos, tomando de la experiencia, es muy común, capaz que en muchas empresas, el tema de la expiración de certificados. Entonces, todos los años, en una fecha, expiran certificados. Todos los años sucede lo mismo. Entonces, como es algo que sucede una vez al año, bueno, está ahí, se hace el incidente, se resuelve, vamos a suponer, en un breve tiempo, a veces toma más de lo que uno quisiera, y bueno, y listo, lo dejamos ahí. Entonces, esto del problem management nos vendría a ayudar a que, bueno, ya que tenemos este problema todos los años, que es muy recurrente, ¿qué pasa si nos sentamos y le encontramos una solución? Digamos, pasa de ser un incidente que se va repitiendo, en este caso vamos a suponer una vez al año, pero en 10 aplicaciones, o sea que supongamos que tenemos 10 veces de error en distintas aplicaciones durante una vez al año. Entonces se toma, digamos, esto como cada uno de sus incidentes y dice, no, bueno, esto es un problema y le vamos a llamar problema de certificado y nos vamos a sentar a resolverlo, ¿no es cierto, Hernán? Claro, sería un problema serían estos, los incidentes recurrentes, digamos que tienen una Exacto. causa raíz por detrás, justamente y se convierten en esto, ¿no? En muchos casos la resolución de los problemas creo que desembocan en cambios, ¿no? O a veces Exactamente. en un cambio de proceso, pero sigue siendo un cambio, ¿no? Que los cambios son cuando hacemos algún cambio en la configuración o en cómo lo trabajamos eh, para resolverlo, sea asociado a un problema o sea una cuestión de cambio que habíamos hablado en el preludio, digamos. Voy a agregar un hardware adicional a mi equipo y demás. También aplica como cambio. Eh, en referencia a, a meternos un poco más en cómo llevar ambos casos dentro de Jira, eh, yo no sé tu experiencia, Federico, pero en sí, a nivel problema, eh, no pasa de ser un ticket más, el cual voy a tener claramente un montón de asociaciones.
hacer un ticket con muchos links Ujú, de cada uno de los tal incidentes cual. que no voy a ver la hora de que se cierre, porque seguramente ahí no voy a tener un SLA atado, porque justamente requiere de alguna dinámica por detrás. Solo me va a encantar cerrarlo para que automáticamente, no sé, verlo en todos los demás tickets asociados, algo que refleje que finalmente esto no va a volver a pasar, ¿no? Claro, el tema es, como veníamos comentando, relación, porque Problem Management y Change Management se relacionan mucho en esto de que comentaba Hernán. Por ejemplo, tomando el ejemplo que yo doy de que todos los años expiran los certificados, obviamente se puede, poniendo, por ejemplo, a un equipo de desarrollo o a una persona que sepa de scripting o de desarrollo, que genere una automatización que se esté fijando cuándo va a vencer y antes, bueno, una semana antes de que venza, cambia automáticamente el certificado de manera totalmente automática. El tema es que, bueno, tenemos la causa raíz, que es básicamente que los certificados expiran porque se hacen por un tiempo limitado por cuestiones de seguridad. Esa sabemos que es la causa que expiran. La problemática es, bueno, hay que asignar un recurso que analice ese problema y lo pueda resolver. Que muy bien aclaraba Hernán que esto acá ya no hay SLA ni nada por el estilo, porque en realidad detectamos que hay una necesidad a nivel problema dentro de la organización, que es que, bueno, esto hay que resolverlo porque ya pasa a ser más costoso el tiempo que el servicio está interrumpido, porque el certificado está expirado, entonces ya pasa a ser un beneficio resolver esa instancia con, por ejemplo, una automatización o que le manden mail al administrador o la forma que encuentre la organización de resolver ese problema. Y también abordando un poco el tema también que está ligado de change management, eso va a desembocar básicamente en un cambio, que es esto que comentaba Hernán, que es básicamente, bueno, cuando tenemos un, en este sentido, un asset, digamos, un objeto y va a cambiar su estado por otro. En este caso, vamos a suponer que para resolver el problema de certificado, primero vamos a hacer el cambio para un ambiente de test, en el cual vamos a estar probando si el cambio realmente funcionó, si lo que estamos haciendo realmente funciona correctamente, y luego vamos a planificar ese cambio en nuestro ambiente productivo. ¿Qué es lo que hace en realidad o cuál es lo que nos agrega como valor el cambio? Porque el cambio es algo muy general, no solo que entra en lo que es por, digamos, un tema de un problema, también puede ser un incidente que genere un cambio, también puede ser un requerimiento, un service request, una solicitud de servicio que puede llegar a generar un cambio, porque todo va a depender de nuestro proceso detrás, ¿no? Pero básicamente esto de los cambios es importante, o el valor agregado que nos dan los cambios en la empresa es poder primero tener documentado esas modificaciones que nosotros estamos haciendo adrede para resolver problemas. Eso ya es muy importante porque en el caso de que ocurra algo, tenemos una base confiable dentro de esto que hablamos de nuestro uso de Confluence como Knowledge Database o base de conocimiento. Ahí van a estar, por ejemplo, documentado, si nosotros lo decíamos así, nuestros cambios. O también puede estar obviamente documentado en un ticket, En un en el ticket, por sentido de que supuesto. va a estar... ¿Ah? En un ticket, por supuesto, no me vengas a poner Claro. documentos. No, no, Podrá tener en un ticket, documentación de soporte, pero tienen que estar en un ticket. No, no me vengas con vueltas. claro, obviamente, digamos, va a estar en el ticket y no es simplemente voy a hacer un cambio, es un método bastante interesante porque no solo es hacer el cambio, sino, por ejemplo, si el cambio por algún motivo no funciona, ¿puedo volver al estado anterior? Esa es una pregunta por lo general que hay que resolver en el tema de los cambios. Si este cambio se ha probado, dónde y cómo se ha probado este tipo de cambio en un ambiente obviamente que no es el productivo, para justamente tener todo lo más, digamos, manejado posible cada una de las distintas aristas que nos puede dar de resultado cambiar algo en un sistema, ¿no? Totalmente. Y ahí mi experiencia es para hacer dulce a nivel Así. gestión de cambios, manejo de los cambios dentro de Jira. Se puede hacer de algo sumamente simple a
algo terriblemente tedioso y meticuloso y que idas y de validaciones y demás, que en algunos casos las empresas lo necesitan, ¿no? O sea, me ha Sí, pasado, recuerdo haber implementado un flujo de cambio, más allá de la cantidad de estados que tenía un montón de validaciones de roles, ¿eh? Porque es muy importante en los cambios de decir quien valide, que no sea la misma persona que hizo que lo escribió, y claramente. quien lo ejecute no necesariamente es el que lo validó, o quien lo apruebe no sea el que vaya a ejecutar, y diferentes posiciones que tengo para el proceso, para el avance del cambio y demás, y también todo esto atado a la complejidad del cambio que yo tenga eh, asociada, porque eh, puedo tener cambios bastante estándar, como hasta decir, bueno, agregar RAM a un servidor. Es un proceso estándar, no hay mayor ciencia, y como que viene preaprobado, básicamente. Hay que agregar, listo, ponerme la baja, chao, se ejecuta. Ahora, hacer una implementación, eh, hacer una upgrade de Jira, bueno, ese seguramente va a tener unos pasos en el medio, llegado el caso, y ahí todos se van a poner contento cuando cambien a cloud, digamos, que se olvidan de ese paso. O no, Tal ¿no? cual, todo eso lo hace Jira por su lado, digamos, sí. Automáticamente tenemos la última versión, un lujo eso, ¿no? Eh, Sí, yo, por ejemplo, en mi caso, que antes de empezar a trabajar con todo esto de Jira, obviamente como tenemos background, se podría decir así, de trabajar en IT en diferentes empresas, yo trabajaba por una empresa también muy conocida, muy grande, y estaba un poco incluido dentro del proceso de cambio porque era uno de los que ejecutaba cambios en ese momento y básicamente mi rol era entrar en lo que se llama una CAB, una call, que es básicamente de las personas, creo que era Call Average Board, no me acuerdo bien el approval. significado de la sigla, de última lo pondremos en la descripción, pero básicamente en esa llamada estaba no solo la gente que podía probar cambio en el sentido del señoriaje que ellos tenían, sino que muchas veces estaban los expertos de ese servicio para que uno entendiera qué iba a pasar con el cambio. Porque una cosa es, como dice Hernán, sacar la RAM de un servidor que, por ejemplo, tiene redundancia, o sea que directamente ni siquiera hay un downtime de la aplicación, vamos a suponer eso, o en donde he estado, donde han hecho, por ejemplo, cambios de ruta en un router, que eso era como extremadamente sensible, porque si el cambio no salía correctamente, podía todo un edificio quedar sin conectividad, por ejemplo. Entonces era como cuestión extremadamente sensible, había mucha gente metida en esas llamadas para justamente, bueno, porque hay cosas que hay que hacerlas. O sea, si vos tenés un router que hay que actualizar el firmware porque es vulnerable, por ejemplo, y bueno, hay que hacerlo. Y lleva muchas veces ese tipo de discusiones en ese tipo de llamadas para entender los impactos y todo el tema. Ni hablar de errores que han ocurrido durante los cambios, pero creo que vamos a hablar un poquito eso más al final, sobre anécdotas más Tengo, interesantes acerca del cambio. tengo de eso. De hecho, me estoy acordando que en realidad vos hablas de tanto, hablas de tanto escenario. Sí, que la aprobación para que no se caiga el sitio y demás, y después viene un usuario estándar que agarra, te prende una máquina virtual con un DHCP en el medio y te tira abajo todo Claro, igual, ¿eh? Cabe la posibilidad que lo conozca, debe ser el amigo del amigo del amigo, ¿no? Pero bueno, eh, claro, tal cual, tal cual. me pasó en ese El mismo amigo del lugar. hermano del tío del cuñado, sí. Sí, bueno, toma el cambio, ¿no? Pero volviendo al caso, digamos, el hecho de tenerlo registrado para cuando pase eso, eh, tener la auditoría de los cambios para identificar rápidamente la solución es clave. Y de hecho ahora en las soluciones de la nube de Jira me gustó mucho esa funcionalidad. Cuando vos tenés un incidente y demás, te permite buscar cambios asociados directamente desde el mismo Tal ticket. cual. Este, golazo, por ese sentido y demás. Eh, y otra funcionalidad
que me gustó, que me parece más que útil para sacarle provecho a la herramienta, dentro de las cosas a implementar, el linkear automáticamente los cambios a un calendario. Para mí Eso está también muy como que bueno. eso Sí, va por defecto. ¿Eh? Me totalmente. pasó. Sobre todo porque hay que entender de que en las empresas, depende obviamente del tamaño, pero cuando son muy grandes hay gente que está estudiando el tema o está viendo los servicios que se están cayendo, que era uno de mis trabajos que tuve al principio cuando empecé a trabajar en infraestructura. Una de mis tareas era, yo estaba mirando cuando algunos servicios se caían y tenía que automáticamente ver de que no hubiera un cambio. Entonces, si yo en una plataforma con simplemente ver en un ticket que en ese momento, en un calendario, se está ejecutando ese cambio, claramente eso ayuda un montón a, digamos, a dos cosas. Uno, porque supongamos que hablábamos el podcast anterior, que lo recomiendo verlo o escucharlo claramente, sobre Opsgenie. Entonces, si estamos trabajando sobre por ejemplo, la gente de infraestructura está trabajando sobre un servidor que lo tenemos monitoreando en Opsgenie, cuando las personas estas lo den de baja, porque vamos a suponer que lo necesitan hacer, automáticamente a nosotros nos va a estar llegando una alerta, se va a estar, Opsgenie va a empezar, digamos, su proceso, a menos que sepamos cómo que eso va a ser así, entonces probablemente podamos desactivar en Opsgenie esa herramienta para que durante el lapso de ese tiempo, obviamente no nos avise a la gente que está, digamos, de un lado monitoreando o a los que están de on-call, porque justamente está básicamente bajo por el tema del cambio, ¿no? Correcto, de hecho tiene una funcionalidad Opsgenie para vos dar, para definir las ventanas de mantenimiento asociadas con los cambios y demás. Exactamente. Este, no me ha tocado jugar con eso, vamos a ser honestos, pero debería de ser más que viable poder automatizar ese proceso, que ahí es donde empezamos a conectar todas las partecitas nuevamente para yo evitar los incidentes. Si yo tengo mis automatizaciones por detrás para que cuando ponga la ventana de mantenimiento en el ticket de Jira y llegue a cierto estado, disparar una automatización que me baje el servicio durante esa ventana de mantenimiento en Opsgenie y demás. Hacen eh, para, Sí, ni se cae hablar. la baba, digamos, ¿no? Pero, Claro. este, Bueno, la pero ventana puedo de hacer eso. mantenimiento. Claro, la ventana de mantenimiento es parte del chain management, es esa Justamente. ventana, digamos, que se le llama al tiempo en el cual vamos a poder estar implementando ese cambio, lo cual se estima ese tiempo. Vamos a decir, ventana de mantenimiento de 4 horas. A las 4 horas, 1 minuto, dejó de ser un cambio y pasó a ser un incidente, por ejemplo, en Correcto. muchas Ujú. organizaciones, ¿no? Sí, sí. Por eso siempre hay que estimar de más. Jamás me ha pasado. Jamás he estimado un upgrade de 8 horas y he estado 12 o más. Eh, pero bueno, ese es, esa es la idea y ahí está, por eso, justamente. eh, Parece ser un proceso simple y justamente se puede convertir en algo sumamente complejo y que impacte en demasiados lugares si no se lleva debidamente o, o si yo quiero tener el mayor nivel de integración, justamente puede ser sumamente complejo, que me muestre el calendario, que me dé de baja mantenimiento. Incluso en otros casos tenemos unos escenarios donde ciertos cambios impactan a múltiples clientes dentro de los que son atendidos en Service Management, pero los clientes no deben saber quiénes son sus demás clientes de la empresa. Entonces, a raíz de un cambio, se generan mini cambios, eh, Claro, cambios que son children, en donde se le informa a cada cliente el impacto que tiene para ellos únicamente, porque por ahí está impactando a 30 circuitos, algunos son para unos, otros son para otro, para otro grupo de clientes, y los ven, y les sale en el calendario, les tienen en el teléfono, o incluso también tenía, se hizo todo un desarrollo de un portal en donde tenían todo el tablero y le mostraba las cosas que estaban impactadas y demás. Entonces, todo está en cuanto, o sea, mi presupuesto, este,
a nivel de Sí, implementación y obviamente. qué tan maduro está todo el proceso, porque si eso no llegó a cierto nivel de madurez, eso no va a funcionar. Todo paso a paso, digamos, ¿no? Totalmente. Sí, Sí, el change management cuando uno lo lee parece simple, pero después llevarlo a la práctica es un proceso bastante largo, sobre todo el tener aceitado lo que los expertos de cada servicio que va a estar afectado, que ahí también entra mucho insight, ayudándonos en ese sentido a entender cuáles son las personas encargadas de ese servicio al momento de hacer el cambio para que ellos puedan prever, porque volviendo al ejemplo de cambiar la RAM, está perfecto. Vamos a suponer que tengo que cambiar la RAM en un servidor. El tema es que a lo mejor es el único servidor que tengo para esa aplicación. Entonces, básicamente la aplicación deja de andar. Bien, se planifica todo y yo lo doy de baja. Pero resulta que además de esa aplicación, otra persona había puesto otra aplicación a andar ahí, pero no estaba documentada. Entonces, al momento del cambio, claro, la aplicación uno sabía del cambio, no dijo nada. Pero la aplicación 2 empezó a llamar. Che, no me anda, no me anda, no me anda. Y nos damos cuenta con que, bueno, por ejemplo, como para tirar una anécdota, en realidad un ejemplo anecdótico de qué pasa cuando no está bien documentada la información en el cambio o no están realmente las personas, los key users, le podríamos llamar así, de ese servicio que vos estás por dar de baja. Porque en este caso, para otra aplicación, el servicio estaba interrumpido y no estaban avisados. Entonces es un incidente, no es un change management. Por eso es importante esto de que hablamos de tener aceitado el proceso, ¿no? tal cual. De hecho, mi experiencia suele ser eh, de los últimos procesos en los que se llegan a implementar dentro de Jira, digamos, ¿no? Eh, Sí. Casi siempre lo que es incidentes, gestión de incidentes y solicitudes va prácticamente por defecto en cualquier portal nuevo. No necesariamente así la parte de Change Management, no necesariamente así la parte de los assets, ¿no? Como que son los Ujú. dos y a veces son intercambiables, podés tener uno sin el otro totalmente. Todo está en la medida que uno puede ir incorporando eh, cada una de estas ramas mejor. De hecho, la parte de Problem Management, contado con los dedos, lo debo haber visto, implementado como tal, porque se resuelve un Claro. incidente, se vive en el día a día o no se lo trata como un problema, digamos. Tal vez sí tenga su cambio asociado y demás, pero mientras tanto no hay registro, no hay histórico de cuántas veces le pasó antes de que ejecutaran eso. Sí, muchas veces eso depende también de la maduración de la empresa, del proceso, de lo grande que es la empresa, para que ciertos procesos como el problem management sobre todo se vea bien aceitado. Como bien dice Hernán, tengo un problema, lo pude resolver y se acabó y ya está. Y me quería tomar antes de finalizar, de que tomemos cada uno una anécdota. Yo voy a empezar por una súper graciosa de estas cosas. En realidad tengo dos. Una que es algo que pensé nunca en mi vida poder vivir y la otra es algo como mucho más común. No sé, Hernán, vos, si querés te hago un sorteo. ¿Cuál de las dos querés que diga? La primera, lo que no esperaba vivir, ya la sé, conocerme, digamos, ¿no? Pero no sé cuál sería la otra. Eh, No, no. Vamos con eso, vamos con eso. Eh, Vamos con cuál, con cuál. Lo que no te esperaba vivir. A ver. Bueno, de esa fue muy interesante. Yo estaba trabajando en esta empresa que estaba hablando, que estaba metido en la parte de chain management. Había un cambio muy importante en el cual esta empresa tenía varios edificios como data center y porque era una empresa muy grande y tenían que cambiar el UPS de unos que eran viejos a unos UPS más nuevos. Ya estaba todo instalado, lo único que tenían que hacer básicamente era ir cambiando uno por uno, porque bueno, en esta empresa tenés redundancia, la energía venía de dos lados distintos, entonces cada UPS no solo recibía corriente de uno del norte y el otro del sur de Estados Unidos, sino que se veían entre ellos, o sea, cuando se caía uno, el otro tenía que accionar. Y cada uno de esos UPS daba energía a la mitad, digamos, del edificio, por cada lado, digamos.
Entonces, cuando se caía uno, el otro tenía su mitad y le agregaba la mitad, obviamente, que el otro estaba caído y viceversa. Para tener redundancia en prácticamente todo, estaba muy bien pensado. Entonces, bueno, fueron las personas que estaban trabajando, dieron de baja uno, resulta que ese UPS se dio de baja, en el sentido se apagó, el otro nunca se enteró, el otro UPS que ese se había apagado, así que digamos de un edificio de 7 pisos, la mitad de ese edificio quedó apagado, tenían como unos casi 4.000 servidores ahí adentro, así que 2.000 se quedaron sin luz, en el sentido que son Ups. racks de servidores, o sea, muchos servidores sin luz, con lo cual obviamente fue catastrófico. Y bueno, como tenemos acá a nuestro queridísimo personaje Tusam, todo puede salir mal, así que nada, esa es mi anécdota con el tema de los cambios. Todo muy controlado, pero después fueron unas hermosas 72 horas sin parar para tratar de volver a la vida todo eso que se había, no se había resuelto de la mejor manera, digamos. Mm. No sé vos, Entiendo. Hernán, qué anécdota tenés. Eh, no, que me haya pasado a mí y demás, no, por la misma empresa, entiendo yo, sí hubo algún otro cambio, eh, que justamente había que... No, no, creo que no fue un cambio, venía por un no incidente, digamos, así que no sé si aplique, no Ujú. vamos. Este, Es una pero anécdota. Tomémonos había 5 minutos de anécdota en este último anécdotas y episodio. demás que había que liberar espacio en el disco, me parece, ¿no? Por eso no era un cambio, digamos. Se borró en Linux, bueno, RM, menos RF y chau. El problema es que están ubicados en el directorio equivocado y se borraron todos los servidores. 5 en paralelo. Ah, Ah, qué lindo. sí, sí, sí. Un pequeño outage, un pequeño incidente. Opsin hubiera estado por suerte había sido de preproducción. Así que el cliente final creo que no se enteró. De todas formas, le cambiaron el nombre. Mira. eh, el, el que ejecutó el cambio directamente le sacamos la R del teclado, digamos. Pasó de llamarse Andrés a Andes. Por seguridad, digamos. Ahí sí que no sé si nos estará escuchando Andrés, pero bueno. Quedó una anécdota ahí, digamos. Pero bueno. eh, Cosas que pasan, ¿no? Siempre Sí, en el mundo de Haití, sí, de esas anécdotas tengo también. hay Un para hacer montón. rules. Sí, Pero bueno. hay un montón de anécdotas, pero bueno. No sé, Hernán, si tenés algo más para agregar, si tenés algún otro comentario. Eh, no, sobre esto no, los invito una última vez al webinar, ya no falta nada, para que se nos sumen, última compartimos todos anécdotas ahí, hacemos 10 minutos de ñoños, y nos podemos compartir noticias. Esperamos que se nos sumen ahí el 13 de octubre. El enlace para el registro va a estar ahí en la descripción. Y por fuera de eso, eh, me gustó mucho hacer la serie. Estoy ansioso por hacer la parte del cierre final de la gran sinfonía que hemos hecho, que esperamos que hayan disfrutado. Eh, Quiero escuchar feedback al respecto, a ver si deberíamos seguir con este formato para algunos otros temas que nos comenten. Me interesaría mucho saber eso. Pues, la idea de todo el podcast en sí es generar valor a ustedes, que más que abiertos al feedback. Excelente. Lo único que voy a agregar antes de bajar el telón es que el CAB, el CAB que yo decía, es Change Advisory Board. Ahí lo acabo de buscar rapidito, así Ay, ya cerramos con ese concepto. Súper importante. Y bueno, estimados amigos, un placer como siempre, es todo por hoy. Si te gustó y te sirvió, no olvides comentar y compartir. Eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otras personas a quienes podemos sumar valor. ¿tienen otra forma de implementar lo presentado? ¿Les gustaría participar? Como siempre les decimos, se pueden poner en contacto con nosotros por cualquiera de los medios listados en la descripción del episodio. Es muy común que haya más de una forma de hacer las cosas con las herramientas de Atlassian y nos encantaría descubrir otra forma de descubrirlas. Por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel,
contactarnos. En el ITT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudando a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas. Es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego.